¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están viendo hoy. Este es un nuevo concepto que estamos experimentando. Esta idea un poquito más íntima de encontrarnos. Y pues hoy estamos en un lugar diferente, como todos podrán ver. Es La Latiz. La Latiz es un concepto de verdad muy diferente que yo y Abraham tuvimos el gusto de conocer. Me gustaría platicarles un poquito de cómo llegué aquí en estos tiempos tan de penumbra que estamos viviendo. Pues yo estaba aquí en la ciudad de Puebla y me encontré con la necesidad de buscar un lugar donde refugiarse, donde encontrar como además una perspectiva diferente, a un panorama diferente, un lugar de liberación, de este encuentro con uno mismo. Y pues entre la búsqueda, Abraham me platicó un poquito de La Latiz, que es un concepto que conjuga librería, cafetería, arte, conceptos diferentes de Si quieres te ayudo mientras. Sí. Porque... Pues, hola, buenos días. Estamos muy contentos, como Moy les menciona. Este es un lugar muy particular, muy especial. Para nosotros ha sido verdaderamente un oasis. Y bueno, tenemos el gusto de estar aquí con Manuel, que es pues pilar de este proyecto. Entonces, pues Manuel, muchísimas gracias, bienvenido. No sé, quisieras platicarnos un poco de cómo surge o de qué, pues lo que tú quisieras compartirnos de La Latiz, que es un lugar muy especial. Claro, pues antes que nada, qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Manuel Vallardo. Les agradezco a ti, Abraham, y a Moisés que me hayan invitado a este espacio tan bello para hablar de temas que a mi gusto me parecen fundamentales e interesantes. No es que sea trascendente, pero siempre hablar de conciencia, siempre hablar de individuos que hicieron su trabajo y que hicieron aportaciones significativas, me parece maravilloso. Claro. Pues en la Latiz, para quienes no tienen la oportunidad todavía de conocerla, es un lugar donde hay una figura central, ¿no? Esto lo podemos ver. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Jacobo Grinberg gracias a la difusión que se hace aquí de su trabajo, ¿no? Que es a mí realmente revelador, interesantísimo. Para mí fue como que llegó justo en el momento. Y bueno, pues quién mejor que Manuel para platicarnos un poco de la figura de Jacobo Grinberg y un poco de su trabajo. Con mucho gusto, Abraham. Amplío un poquito el contexto de lo que es La Latiz para que pueda quedar claro. La Latiz es un proyecto que se viene armando y viene tomando consistencia y coherencia desde hace varios años. Claro, probablemente hace 2 años. Entonces, al principio fue por este tema de los libros, los autores, que desde luego tú mencionas a Jacobo Grinberg y es uno de los autores emblema de La gente más querida. Y curiosamente, el nombre del concepto quedó con una de las palabras que más nombraba Jacobo, que era este término de La Latiz, que ahorita me va a permitir explicar un poquito desde mi entendimiento lo que es La Latiz. La Latiz, más que una librería, una cafetería, un espacio de encuentro cultural, un encuentro artístico que promueve la conciencia, nosotros preferimos llamarlo, digo nosotros porque somos un querido equipo. Está mi socio Carlos Tapia, estoy tu servidor y todo un equipo de trabajo de gente extraordinaria. Pero Latiz nosotros le denominamos un centro de conocimiento que engloba con un eje una librería muy selecta, con títulos muy buscados, con títulos que no vas a encontrar o difícilmente vas a encontrar en librerías tradicionales. Y tenemos espacios para toda esta difusión. Tenemos jardines, tenemos salones, tenemos un roof, una terraza, tenemos la parte del café, tenemos la parte de las bebidas. Sobre todo se trata de generar un punto de encuentro para que la gente pueda realmente tomar ciertos cuerpos de conocimiento de distintas líneas con las cuales más se identifiquen, porque todos somos distintos y esta es la maravilla. Claro. Todos tenemos programaciones diferentes, todos tenemos afinidades que resuenan más con nosotros, y aquí tratamos en Latiz de tener un encuentro muy seleccionado de las mejores líneas de conocimiento.
para que si alguien resuena más con esta parte de Oriente, o si alguien resuena más con esta parte tradicional, occidental, o alguien con el tema de los ángeles, o alguien con el tema del hinduismo, o alguien con el tema de la ciencia, o alguien con el tema de las biografías de gente notable, puede encontrar fácilmente una pieza de información aquí, ya sea a través de material escrito o a través de un encuentro humano, una presentación de un libro con su autor, o alguien experto en una disciplina, ya sea desde algo de salud o algo de disciplinas como el yoga o Kabbalah, o por mencionarte una de tantas, ¿no? Claro. Entonces aquí tratamos de tener gente que sea muy honorable en cuanto a su búsqueda, en cuanto a su desarrollo, y que comparte esa información. Entonces la TIS funge como un punto de encuentro para que todas estas almas, para que todos esos individuos lleguen y obtengan una pieza de información que les resuene en sus vidas diarias. Claro. Sí, y además esto me parece súper interesante, porque yo de los primeros encuentros que tuve con Manuel directamente, él me recomendó un libro que aquí está, lo voy a acercar un poquito a la cámara para que lo vean, La fuerza vital del cielo interior, de Jacobo Grinberg, y fue un libro que yo estaba así sentado, sin hacer nada, leyendo nada, y de repente llega y me presenta este libro que además es súper interesante, ¿no? Me presenta este libro, me platica un poquito de él, después se acerca alguien más de aquí de la Latiz, Edgar, también a platicarme un poquito más del libro, y entonces me quedo leyendo el libro, pero el libro fue así una revelación, ¿no? Una revelación en la que Jacobo Grinberg describe perfectamente esta transición sobre diferentes vidas por una anécdota de un personaje que después me entero yo que estaba por aquí inspirada en un personaje que estaba por aquí, que se encontraba en la Latiz. Y entonces cuando te enteras de ese tipo de cosas y te encuentras con ese choque, y después, poquito después, en ese mismo día, en ese mismo momento, Manuel me invita a acercarme con ellos a una fogata donde empezaron a hablar temas de la conciencia, temas de energía, del trabajo de energía. Recuerdo muy bien que estaba aquí el doctor Colastra, estaba aquí Manuel, había un par de personajes más muy interesantes, y bueno, la Latiz nos presenta este tipo de temas, ¿no? La librería de la Latiz tiene temas que de verdad pocas veces van a poder encontrar en otros lugares, ¿no? Y temas súper interesantes que nos permiten acercarnos a la conciencia. Y a mí me gustaría como que nos platicaras un poquito de esto, como cómo es el acercamiento a la conciencia desde tu perspectiva. Claro, antes de hablar un poquito de la conciencia, que es un tema bastante complejo, hondo y profundo, vamos a hablar, porque creo que es uso innecesario, de Jacobo Grinberg, que tanto lo estamos mencionando aquí. Sí. Yo el primer encuentro que tuve con este personaje, con esta mente, fue, me imagino, en 2009, 2010 como máximo. Y la verdad es que yo ya tenía el hábito de la lectura, me convertí en un apasionado. A los 21 años me di cuenta que no había leído más de un solo libro entero por convicción propia. Y escuché una charla, una conferencia, donde decía que vivimos en una época donde tenemos acceso a la información. Ya no tenemos ese obscurantismo que existió en siglos pasados. Lo que tenemos ahora es un exceso de información. Ahora lo que vale rescatar es el discernimiento. Lo que vale rescatar o fortalecer es esta perspectiva fina para seleccionar entre un raudal de información, que tengamos criterio. Eso es lo que dicta ahora el que tengamos tanta información. Es muy sencillo. Antes, para tener estas piezas de información profunda, tenías que pertenecer a alguna logia, a alguna secta, tenías que pertenecer a algún cuerpo muy cerrado de determinadas personas para que te dieran acceso a información profunda y poderosa. Hoy en día, con unos cuantos clics o siendo un poco curioso, puedes tener fácil acceso. Pero en esa búsqueda yo me encontré a Jacobo Grinberg a mis 30 años. Y me voló la tapa de los sesos. Yo dije, caray, este tipo, ya había leído algunas cuantas decenas de autores, y Jacobo, en mi manera de ser y manera de pensar, resultó una luz muy clara, muy certera, y me apasioné. Entonces dije, bueno, ¿quién fue Jacobo? Y investigando, vi un artículo por ahí en internet que decía que este hombre, este científico, este lúcido investigador, que a sus 48 años, en el año 94, el 8 de diciembre, sus conocidos, sus familiares fueron la última vez que lo vieron en persona, porque desapareció sin dejar rastro alguno, algo muy misterioso.
No me gustaría ahondar ese tema porque no estamos hablando de una biografía, pero vamos a hablar, me gustaría más decir el impacto que tiene la mente, el trabajo y la obra de alguien tan genial. Entonces Jacobo, a esa edad, a los 48 años que desapareció en el 94, dejó 46 libros publicados. Se habla de que podrían ser alrededor un poquito más de 50 ya editados y reeditados y trabajados. Y bueno, ha sido un encuentro fundamental en mi experiencia personal. Y cuando se abrió este centro de conocimiento, contratamos les platico esta anécdota, a una agencia de publicidad muy prestigiada, y se hace toda esta serie de investigación, y los logotipos, el imagotipo, y el cuerpo, la marca y la identidad. Nos presentaron una propuesta con 8 nombres. Recuerdo que en esa mesa habíamos 6 personas, y había nombres muy interesantes. Y dentro de los nombres que nos propuso la agencia, uno de ellos era Latiz. Y todos empezaron a votar por Latiz, por Latiz, por Latiz. Evidentemente mi socio y yo teníamos el voto de calidad, pues porque éramos los que encabezábamos este proyecto. Cuando voltean a verme, después de que todos habían votado por Latiz de una manera misteriosa, pues yo dije, bueno, pues que se quede Latiz, ¿no? Latiz me va a permitir leerlo del libro. Yo se los puedo explicar, pero lo voy a explicar en voz de Jacobo. Bueno, en mi voz, pero a través de la escritura de Jacobo. Excelente. La latiz del espacio-tiempo. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. Yo les muestro este libro de Pachita, que ahorita vamos a hablar un poquito dentro de todo el cuerpo de conocimiento que investigó, indagó Jacobo y que nos dejó como legado. Una de las partes que lo llevó a estar en boca de muchas personas es el estudio de estos hombres y mujeres llamados chamanes, que simplemente son personas que tienen un trabajo muy fino. En otras épocas y en otras geografías se puede hablar de yogis, se puede hablar de santos, santas, se puede hablar de personas que han tenido acceso a facultades que parecieran extraordinarias, de sanación, de adivinación, de poderes psicológicos. Acá en México los chamanes se encarnaban ese tipo de fenómenos y Jacobo los estudió desde una base y un fundamento científico, lo cual le quita todo ese halo de misterio y de misticismo que a veces es difícil explicar o fundamentar. Entonces les voy a leer rápidamente lo que es Latiz, porque por eso este bello espacio que todos amamos tanto le pusimos este nombre, o algo le concedió este nombre. Dice: el concepto de Latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red se le denomina latiz y se considera que en su estado fundamental constituye el espacio mismo, omniabarcante y penetrado todo lo conocido. La latiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la latiz en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una particular conformación estructural de la latiz con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. La latiz y su concepción surgió de los estados de la cristalografía y de sus estudios, porque la estructura de cualquier cristal es una latiz de alta coherencia que se asemeja a la latiz del espacio. Entonces, estos términos como la red de Indra, como la Matrix, la matriz divina, como el orden implicado, como muchas maneras que se han tenido de llamar a este fondo, a esta red, a este espacio, a este vacío que conforma nuestra realidad. A mí me parece muy útil este término que utilizaba Jacobo. Se habla que nuestro cerebro es como un decodificador de la latiz. Entonces cualquier experiencia perceptual de nosotros surge y proviene de la latiz, sutil o densa, de cualquier tipo. Entonces me parece bello que este hermoso espacio se haya autonombrado la latiz. Sí, no, increíble el nombre y bueno, si yo no mal recuerdo, tú me corriges, Manuel, una de las pues a mí, que me pareció una cosa muy reveladora de los textos de Greenberg es cuando habla de la teoría sintérgica, ¿no? Donde si no mal recuerdo y entendí bien, él lo que decía era justamente que la realidad no era algo autónomo externo, sino más bien era esa interacción del campo neuronal con la latiz, y que a partir de ahí se creaba, o sea, nosotros realmente estábamos creando la realidad, ¿no? Y luego él explica un poco cómo es que
gente como Pachita, todo lo que tú nos decías, que en distintas culturas reciben distintos nombres, pero que los encontramos claramente a lo largo de la historia, tenían un dominio de la conciencia tal y un contacto con niveles muy profundos de conciencia que para ellos era fácil manifestar cosas que nosotros consideraríamos como milagrosas, extraordinarias, ¿no? No sé, ¿nos puedes platicar un poco de...? Qué bueno que sacas a colación este tema. Lo que pasa es que hablar de la obra de Jacobo es meterse un clavado hondo. Claro. Afortunadamente Jacobo nos dejó un gran legado, muchos libros, literatura. Su teoría sintérgica sirve para explicar todo este tipo de fenómenos que han existido y que se han mencionado en libros de hace muchos siglos, o en libros que en algunas culturas los consideran sagrados. Explican este tipo de fenómenos, pero a veces es difícil traducirlos a un lenguaje donde toda esta visión no sé cómo explicarlo, científica, duda de estas cosas que no se pueden explicar con un lenguaje más académico, más aterrizado al entendimiento occidental. Entonces, la teoría sintérgica, la palabra sintérgica es como un ensamble de dos palabras, que es síntesis y energía. Y estos fenómenos que Jacobo estudiaba acerca de, por ejemplo, estos chamanes, que tenían estas facultades o capacidades curativas, o que cuando ellos llegaban ya sabían que iban a llegar, vivían en pueblos en los años 70, 80, que era imposible que alguien les hubiera enviado un mensaje porque ni siquiera había líneas telefónicas, ya no se diga internet. Entonces les llamaban por su nombre y decían, ¿cómo sabes que me llamo así? Que la persona ya lo había visto en el campo colectivo. Jacobo, a través de la teoría sintérgica, explica cómo estos hombres, mujeres, podían realizar este tipo de fenómenos, y nos da una serie de terminologías para entender fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de potencial transferido, que es la comunicación directa entre cerebros, que es la base para explicar de una manera más científica fenómenos como la telepatía. Claro. Cuando yo escucho a Jacobo narrar conceptos como el atractor extraño del futuro ideal, dices, caray, ¿qué es eso? Afortunadamente en sus libros lo explica, viene un glosario, pero entonces te va llevando de la mano a comprender o a intentar comprender esta clase de fenómenos que no nos son ajenos, que Claro. todos hemos tenido estas intuiciones, estas telepatías, estas voces que nos hablan y de repente corroboramos que son reales, o que nos indicaron acerca de un evento, o que incluso nos advirtieron de ciertas cosas que dijimos, ay, qué bueno que no fui ese día, ¿verdad? Pero Claro. todos estamos más conectados de los que nos podamos imaginar, y no desde una visión romántica o fantasiosa, sino que tiene una explicación. Todos emitimos ciertas frecuencias y somos seres sensibles y receptores, emisores y receptores. Y estudiar a Jacobo nos ayuda a comprendernos mejor. Hay muchos investigadores a nivel mundial, sin embargo hay que destacar que Jacobo fue un pionero. Jacobo empezó a hablar de estos temas del cerebro, de la conciencia, cuando todavía no era tan popular hablar de ellos. Hoy en día muchos autores modernos hablan de estas cosas y veo que citan parte de Jacobo sin mencionarlo, y dices, bueno, el primero que lo investigó fue Jacobo, al menos en este respecto. Sin embargo, este tipo de mentes brillantes y que están un poco más liberadas de su ego, estoy seguro que no les hubiera importado que otros más se montaran dentro de su trabajo, ¿no? No recuerdo si la frase era de Isaac Newton, donde hablaba que él había descubierto lo que había descubierto gracias a que iba montado en hombros de gigantes. Se puede decir lo mismo de Jacobo. Jacobo es un gigante en el cual muchísimas personas nos hemos subido para poder tener una visión más amplia. Sí, además que también Jacobo, hay un libro que no lo tenemos aquí, pero yo tuve la fortuna de tener el contacto con él, que es En busca del ser. Hermoso libro. Que también él mismo, Jacobo, narra cómo tiene estos contactos con todas estas experiencias, y que además nos dice, bueno, después de haber experimentado con estas personas, los chamanes, con esos chamanes, pues él tenía la necesidad de, además de profundizar estas experiencias en otras culturas, ¿no? Y él viaja a Medio Oriente y a Oriente. A través de este viaje él va buscando ciertas respuestas que nos van a abrir estos panoramas, ¿no? Esta búsqueda del entendimiento del ser, ¿cuál crees que fue como la aportación más importante sobre la búsqueda del conocimiento del ser que nos dejó Jacobo? Bueno, hablar sobre lo más importante es una tarea difícil porque no me atrevería a decir algo como tal. Más bien yo creo que el ejemplo que nos deja alguien como Jacobo,
cuando digo alguien como Jacobo, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué hablan tanto de este hombre? Descubrir un autor como Nisargadatta Maharaj, que ni siquiera escribió, narraba cosas y la gente escribía acerca de él, o escuchar historias acerca del gran George Ivanov Gurdjieff, o autores que puedo decir que a mí me han marcado, o gente como Jacobo directamente hablando, es encontrar frescura, claridad, es encontrar algo auténtico, algo original. Entonces yo creo que tu pregunta de algún tema importante, lo que nos deja Jacobo a mí es esa curiosidad y es esa capacidad de observación y concentración que él tenía para poder desenmarañar cosas que siempre nos han acompañado, esos llamados misterios. Que va a haber misterios que es imposible que podamos descifrar, pero este tipo de seres, este tipo de hombres y mujeres, a lo largo de la historia, que no son muchos, o al menos no tenemos récord o noticia de muchos, pudieron acaso aterrizar un poco ese misterio, esa maravilla inexplicable y entregarnos porciones más digeribles. Esa curiosidad, ese compromiso con esa curiosidad de entender cómo funcionan las cosas. Tú hablas de ese libro de Jacobo de En busca del ser, pero hay otro libro que se llama La creación de la experiencia, o tenemos este otro libro que se llama El espacio y la conciencia. Explican unas cosas que tú dices, híjole, estaba inspirado, o a qué se conectaba Jacobo para podernos dar estas piezas. Entonces yo rescato mucho su curiosidad, su concentración y su compromiso con la comprensión. Tú escuchas cómo lo narra y la claridad con que lo explica. Hay un libro hermoso que aquí está, que se llama Fluir en el Sin Yo, donde en un simple texto que escribió Jacobo narra la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría. Y he leído innumerables textos, pero no es la palabra, sino es el lugar desde donde se transmitió, que fue a través de la palabra, pero desde ese punto que se transmitió es lo notable. Entonces tú lees este tipo de textos y aunque son palabras muertas, porque cualquier palabra al ser recitada ya está muerta, aún así te conecta a una frecuencia más interior, más honda, y en ese momento te hace vibrar a otro nivel. Así es como yo lo describiría. Se escucha extraño, pero la verdad es que hay cosas escritas con el intelecto, y hay cosas escritas desde el alma, y hay cosas escritas desde el ser. Yo creo que Jacobo era alguien que se conectaba al alma y al ser, por eso su legado es tan trascendente. Sí, indudablemente el libro, yo aquí lo traigo, pueden ver que es, mira, es el mismo, ¿no? Que está abierto por sí. Real, como dice Manuel, es una lectura que trasciende el hecho de leer, es una comunicación. A mí me impresionaba mucho que la comunicación que se establecía era mucho más profunda que el simple acto de leer, ¿no? Algo sucede mucho más. Y yo quisiera compartirles que creo que una gran cosa que puede servir especialmente para esta cultura occidental que confía tanto en lo material, que confía tanto en lo científico. El trabajo de Jacobo Grinberg puede ser un puente muy... a veces si uno habla de Dzogchen o habla de este tipo de cosas místicas, puede recibir como una cara de bastante escepticismo, ¿no? Pero el trabajo de Jacobo Grinberg tiene un rigor científico que conecta estos puntos, ¿no? O sea, cuando se habla de Dzogchen, de Nirvana, de estos estados primordiales, realmente él tiene la capacidad de abrir este puente y dialogar entre las mentes que más necesitan de estos elementos que se han inculcado tanto en esta cultura científica, ¿no? Y me parece que Jacobo Grinberg aquí abre un puente importantísimo. Lo dices muy bien, mi estimado Abraham, porque Jacobo funge como un puente entre Oriente y Occidente, entre esta cultura mística con su lenguaje místico y esta parte del rigor científico, la fundamentación intelectual. Si me permites, les quiero leer esta parte. Jacobo tenía a bien esta habilidad de transmitir algo complejo en palabras simples. Este texto me parece hermoso. Aquí es una charla, pero si hay oportunidad de narrar un poco de esta obra que no todo el mundo conoce y que dentro de poco esperemos hacer las gestiones necesarias a través del Centro de Conocimientos Latiz para difundir esta obra a muchas más personas en más lugares. Y este pequeño fragmento viene de este libro que se llama Fluir en el Sin Yo, escrito a principios de los 90, finales de los 80, y dice así: es muy extraña la ignorancia y más compleja que la sabiduría. Esta última es simple y natural.
En cambio, la ignorancia es laberíntica, repleta de curvas y callejones sin salida. Cuando alguien no posee sabiduría, habla y se confunde. Camina entre ilusiones que duran poco tiempo y terminan por sumergirlo en la dispersión y el miedo. La sabiduría es contacto con lo innombrable, con lo que no puede definirse ni explicarse. Llena y no confunde, se basta a sí misma en su esplendor, es autorrefulgente y sin final. La ignorancia es la locura, la sabiduría está más allá de la locura, la incluye y la sobrepasa. Desde la sabiduría, la ignorancia en su locura se vislumbra como abismal y obscura. La sabiduría es lo humano y lo amoroso. La ignorancia es cruel y egoísta. La sabiduría es abierta y permanente. La ignorancia es personal y oculta. La sabiduría es libertad e independencia. La ignorancia es esclavitud carcelaria y dependencia. El sabio es paciente y humilde. El ignorante es arrogante e incapaz de esperar. El sabio encuentra motivos para ser feliz con todo. El ignorante no se satisface con nada. Para el sabio, la naturaleza contesta y guía, pero él se sabe más allá de ella. El ignorante desprecia la vida y sus contingencias, pero es incapaz de trascenderlas. La sabiduría es dulce y tierna. La ignorancia es amarga y brusca. Liberarse es salirse del yo, dejarlo atrás para fluir en él. En esa condición se cura y se es curado. Aparece la sabiduría y la ignorancia se diluye en su propio jugo. Se recupera la fe y se recobra el poder. Todo contesta y todo se vive en plenitud y con misterio. Ignorancia iluminada se llama este estado bendito, en el cual todo es nuevo, como la visión para un bebé recién nacido. Frescura en todo y silencio lleno de luz adentro. Ya no se juzga, ni se acepta ser juzgado. Mira, qué bonito. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble y además, Manuel es un gran orador, ¿no? Entonces este contacto con estos libros que nos permiten además, híjole, yo de verdad a este punto de haber conocido a Jacobo Grinberg, de repente sientes que conoces nada, ¿no? O sea, que la experiencia que tenemos, que esta experiencia material, que esta experiencia sensorial, pues sí es muy básica, ¿no? Estamos todavía en lo que él llamaba esta primera etapa de la conciencia, ¿no? Todavía imaginar personajes como Pachita, como todos los chamanes que podían hacer cosas inimpensables, operaciones sin ningún material más que él le decía, ¿no? Un cuchillo de campo. Sí. Y entonces el secreto está detrás de todo esto, ¿no? Detrás del contacto mismo con la conciencia que está en todos nosotros. Es correcto. Pero a mí me gustaría como como que nos platicaras un poquito en terminología de Grinberg, ¿no? Claro. Estos últimos libros que publicó, que además que fueron ya como una secuencia de conexiones con todos sus experimentos. ¿Cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo acercarse a esto? Yo creo que cualquier aproximación a algo, a alguien, es por resonancia. Quien escuche esto, quien vea este pequeño video, quien escuche este podcast y se sienta atraído, inevitablemente va a descargar algún libro en internet o va a comprar algún libro en línea en la página de Jacobo. Si están aquí en la ciudad de Puebla, alrededores, o alguien que nos escuche también lo puede pedir acá a Latis Librería. Por resonancia, yo no tuve algún orden. Lo maravilloso de este autor, de este hombre, es que tiene desde textos científicos hasta textos de sabiduría, reflexiones, aforismos, novelas de conciencia como La fuerza vital del cielo anterior, que tengo la oportunidad de leer cientos de libros. Cuando leí ese libro no había leído nada igual. Era como si me removiera recuerdos de vidas pasadas, si se le pueden llamar vidas pasadas. Y su obra es tan vasta y tan profunda, y ya cuando empiezas a leer diferentes textos de él te das cuenta que existe una interconexión y que llevan un hilo. Habla de cábala profunda, habla de los chamanes y toda la serie de fenómenos que podían realizar ellos, o que se pueden conectar y operar a través de ellos, y pareciera que fuera a través de ellos, pero en realidad simplemente se conectaban a una frecuencia superior. Entonces,
a mí de Jacobo te puedo hablar de algunos textos, ¿no? Yo como idea lo leí en una playa del Caribe mexicano y ese libro tiene adentro otro libro que se llama El sabor de la iluminación. Pareciera broma, pero yo me paraba y parecía que flotaba. Entonces yo experimenté un sabor de iluminación que por supuesto no es la iluminación, pero dices, qué hermoso, este tipo de estados que te remontan a ese recuerdo de sí mismo que hablaba Gurdjieff, aunque sea un atisbo, aunque sea un destello, no lo había encontrado en otros autores, incluso leyendo autores tan místicos como Nisargadatta Maharaj o Krishnamurti, que son parámetros para mí. Pero Jacobo tiene esta cualidad de que lo sentimos, o bueno, al menos lo siento yo más cercano, por ser una persona contemporánea, por ser una persona que nació aquí en México, que utiliza un lenguaje que me parece muy familiar a mí, ¿no? Claro. Entonces, La Fuerza Vital del Ciudad Anterior, su último libro, que estuvo inédito durante 25, 26 años, en la Universidad de Chiapas lo rescató, hizo una hermosa edición que se llama Los Cristales de la Galaxia, donde además Jacobo al final de escribir este texto se da cuenta que este tipo brillante llamado Isaac Asimov, que ustedes lo conocerán, Claro. se imaginó lo mismo que él, que en un futuro remoto, hablamos en unos cuantos miles de años, donde ya se podía viajar al espacio, la raza humana estaba presente en 50 planetas de la galaxia. Entonces este mismo tipo de sincronías o cruces de pensamiento entre mentes brillantes he observado que son comunes. Entonces tú dices, caray, ¿de dónde tiene esta imaginación? O si es una imaginación, ¿a dónde se conecta? ¿Qué está viendo esta persona? Y creo que el mensaje de Jacobo es que todos podemos conectarnos a frecuencias más sutiles, más finas, con información más amplia, más extendida, más amorosa, que nos pueden ser útiles para nuestras vidas cotidianas, para nuestros trabajos, para nuestras relaciones afectivas, románticas, profesionales. Creo que ese es el genio de este tipo de almas, que logran aterrizar de algún modo conceptos que son muy complejos, así en materia pura, en estado puro, y nos dan píldoras para que podamos digerirlas nosotros. La Fuerza Vital del Cielo Anterior, Los Cristales de la Galaxia, Pachita, los tomos de los 7 chamanes de México, que son 7 libros. Entonces, un mismo autor tan diverso y tan vasto como Jacobo tiene para distintos tipos de gustos. Entonces, ahorita ya estamos hablando mucho de Jacobo. Acá en el Centro de Conocimiento Latiz contamos con una infinidad de autores, pero vale hacer justicia y honor y darle mérito a alguien que nos ha inspirado tanto como Jacobo Grinberg. Sí, y decías algo muy interesante, ¿no? ¿De dónde saca esta información que además que viene como en esta interconexión? Me recuerda mucho a esto que se hablaba mucho cuando le preguntaban a María Sabina que de dónde obtenía todo ese conocimiento, ¿no? Y ella decía, bueno, es que no es mío, es que en realidad yo me conecto con Dios, ella lo decía, y me comparte esta información para poder transmitirla, ¿no? Yo solo soy el intermediario para estar una interfaz. Totalmente de acuerdo, Moy. Lo decía el gran Ralph Waldo Emerson, decía, las ideas provienen del espacio. Y todo este tipo de hombres y mujeres como Sabina, Emerson, personajes tan distintos, pero que tenían esta conexión, ellos sabían que las ideas no les pertenecen, simplemente las sintonizamos y las reproducimos. Algunos las reproducen con más claridad y claro, las reproducimos a través de nuestros filtros, el filtro particular de nuestra era, de nuestra época. Si tú naciste como un indígena o de una población donde no hay acceso a medios de comunicación, donde no tienes mucha interacción con el resto de las ciudades o países, pues tienes un lenguaje muy sencillo, quizá más religioso. Si ya eres un tipo más estudiado, que ha tenido oportunidad de viajar, que ha tenido estudios en el extranjero, en el caso de Jacobo, pues entonces ya te puede fundamentar mucho de sus explicaciones con términos científicos o con palabras más sofisticadas. Bueno, pues latiz es una palabra de origen francés que literalmente significa enrejado, celosía, es como una red. Entonces, bueno, qué bonito latiz, ya empiezas a investigar y dices, ya entiendo. Es súper interesante. Sí, pues yo solo quisiera compartir, de acuerdo con esta idea, a mí me parece que en un autor como, un pensador más bien, más que un autor, un pensador como Jacobo Grinberg, encontramos todas estas figuras, encontramos el místico, encontramos el científico, encontramos el poeta, y la profundidad de su conocimiento no es exclusiva tampoco de él. O sea, lo que él viene a decir es una manera de decir algo que de alguna manera se ha dicho muchas veces. Parece que la sabiduría pues no es como patrimonio particular de alguien, ¿no? Es algo, de hecho, esta misma idea de poder conectar con estos, por decirle de alguna manera, con estos estados primordiales de sabiduría, pues no, este tipo de individualidades ya no aplican, ¿no? Entonces, desde luego, no es exclusivo, ¿no?
Bueno, pues nos toca ir cerrando. ¿Alguna idea que nos quieras compartir para...? Pues más que una idea personal, y ya que me permití leerles 2 textos de Jacobo, me gustaría terminar con un último texto de un libro que se escribió en el 81. Probablemente se haya escrito desde finales de los 70s y se publicó en el 81. Esperamos pronto poder tener la reproducción, la reedición, reimpresión y venta de este libro que ya no existe. Este libro me lo vino a compartir un amigo que se llama José Colastra, que él es de España, que a su vez fue amigo de Jacobo Grinberg. Él encontró este libro en una librería prohibida en esta época postdictadura de Franco allá en España, en Madrid, donde tenían que entrar, me pareció fascinante este relato, con una contraseña, porque el gobierno de allá penaba a los que filmaban películas o hacían guiones o vendían libros que el régimen consideraba una amenaza a su status quo. Entonces, este libro, mi amigo José Colastra, él lo narra así como yo lo voy a reproducir, que él iba caminando en estos pasillos ocultos de esta librería prohibida allá en Madrid, donde tenías que entrar con una contraseña para que te dieran acceso, porque si no se llevaban al librero a la cárcel, y siente como una especie de que se le eriza el cabello de la nuca y dice, ¿qué es esto? Y voltea y saca el libro que se llama El espacio y la conciencia, y él lo abre. Curiosamente este libro tiene 6 libros en uno, y entonces él quería sacar un libro especial, y lo primero que lee es esto. Previo esta lectura lo llevó a buscar a Jacobo desde Madrid hasta México. Les recuerdo que no había internet, no había un correo electrónico. Él marca la editorial Trillas, que era la que había publicado en aquel entonces esta pieza. Tardó 6 años en contactar a Jacobo, pero nuestro amigo José Colastra es alguien perseverante. Y cuando yo lo conocí acá, me contó esta historia el primer día que vino acá al Centro de Conocimiento Latiz en la ciudad de Puebla. Y me dijo, gracias a este libro yo estoy aquí en contacto contigo. Y sí, porque tu librería se llama Latiz, y porque conozco a la familia de Jacobo, y porque todo está conectado. Y dije, caray. Me dice, ¿me permites leerte estas líneas? Y son las líneas que yo les voy a leer a continuación. Dice, introducción. ¿Para quién escribo este libro? Aún en esta época de crisis, en la que la mayor parte de las conciencias han olvidado la luz, existen seres que se respetan y que saben que la historia personal no determina al ser. Seres que experimentan lo trascendente y que reconocen en sí mismos a la divinidad por encima de cualquier evento concreto. Seres amantes de la abstracción, valientes opositores de los límites, seres puros que saben que la absoluta inexistencia del azar y que encuentran que no existe separación entre ellos mismos y el resto de la creación. Seres en continua renovación y permanente meditación, que se horrorizan cuando alguien habla de la existencia de un estado usual o normal del ser, separado de otro, que idealizan como místico, iluminado o trascendido. Seres que conservan su inocencia y para quienes los convencionalismos y las estructuras son asuntos risibles, si no es que despreciables. Para ellos escribo. El azar no existe. Creamos nuestra experiencia y estamos unidos, y cada vez más sentimos y vivimos la existencia de una conciencia sublime que está detrás y por encima de cualquier evento concreto. He aquí la tesis que escudriñaré. No digo demostraré, porque no me interesa el acuerdo y porque tales verdades no requieren demostración. Me he guardado de comenzar esta obra durante meses, porque en mis múltiples caídas olvidé. Y solamente cuando comprendí que tales caídas eran lecciones y pude conservar mi optimismo a pesar de un mundo cada vez más ignorante, materializado y borracho con creaciones adormecedoras y malsanas, solo entonces me decidí a deleitarme con la verbalización de mis cogniciones. Sé, sin embargo, que soy instrumento de la mente universal, con la que he tenido el grandioso honor de establecer un diálogo, hasta que recibí la autorización para considerarlo un monólogo. No creo ser el único, y al mismo tiempo sé que existe un solo ser, y los aparentes muchos que primero dialogamos con él y después monologamos, somos uno. He recibido ayuda y deseo agradecer a Prem Baljat, a Inayat Khan, a Eric Schwartz, a Stusha, a Kalpi Ram, a Johanna y a Patty, su amor e impulso. Que Dios me dé suficiente claridad y que este libro ayude a impulsar a los que sabemos que estamos a punto de llegar a una masa crítica para traspasar el umbral que separa la obscuridad de la luz, la ignorancia de la sabiduría y sobre todo,
el odio del amor. Jacobo Grinberg Silverbrand, 1981. Pues, Cerramos con broche de oro. Pues muchas gracias a todos los que nos ven. Síganos en nuestras redes sociales, también sigan a La Latiz. Y pues nos puedes compartir sus redes. Claro que sí. En Facebook estamos como La Latiz, LATTI, C de casa y E, Latiz, La Latiz. Y en Instagram estamos como Latiz Librería. Ahí nos pueden encontrar. Es un gusto haber charlado con ustedes. Gracias por su tiempo, por su atención. Gracias, Moy. Gracias, Abraham. Encantado de estar con ustedes. Esta es su casa. Gracias, Manuel. no, muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que nos ven, y pues los esperamos en un episodio más. Muchísimas gracias. Adiós.